Buenas tardes para todos. Reciban un abrazo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien adoramos y servimos. Presentémonos esta tarde delante de Él para alabanza a la gloria de su nombre, porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Él, en Cristo Jesús, y todo es para la gloria del Padre. Así que esta tarde les animamos, les invitamos para que participemos activamente de este encuentro con el Señor. Si lo tomamos conscientemente de esta manera que es delante de Él, que nos estamos presentando delante de nuestro Dios, entonces lo glorificamos, lo exaltamos. Presentémonos con un corazón contrito y humillado. Invitemos a las personas para que se conecten a esta hora y juntos presentemos una misma alabanza y una adoración a nuestro Dios. Por eso dice el Salmo 66, versículos del 1 al 4. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Amén y amén. Así que vamos a iniciar. Busque un lugar tranquilo, un lugar donde haya mucho silencio y usted pueda estar siempre delante del Señor, porque no es delante de los hombres, sino delante del Todopoderoso. Y órele allí, en lo secreto, porque Dios ve en lo secreto y te recompensará en público, dice su santa palabra. Así que vamos a adorarle, vamos a ponernos en posición de alabanza y adoración. Padre del cielo, en esta tarde queremos darte las gracias, Señor. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, por permitirnos acercarnos nuevamente delante de ti. Postramos al estrado de tus pies, dentro de tus atrios, en el altar de oro. Entregamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro cuerpo, nuestra alma y todo nuestro ser. Delante de ti nos presentamos porque solo tú eres Dios y solo tú eres santo, 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 solo tú eres el Rey. A ti, Dios omnipotente, toda adoración, toda oración, toda alabanza, toda gratitud, porque queremos decirte, Señor, que te amamos y que reconocemos en ti todas las virtudes del único Dios verdadero. Eres tú, Señor. Y te damos gracias porque eres bueno, Señor. Porque tu misericordia es para siempre. Porque nos has alcanzado, Señor, con tu benevolencia, Señor. Gracias. Muchas gracias, Dios de los ejércitos celestiales, por nuestra vida, Señor, que podemos presentar delante de ti, la cual tú rescataste de entre los muertos, Señor, para darnos vida, bendito Dios. Gracias, Señor. Hoy queremos unirnos al cántico de alabanza y adoración. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, todos los hombres, todos los seres humanos, cantemos al único Dios verdadero. Allí nos queremos presentar, Dios, delante de ti para alabanza de la gloria de tu nombre. Así que te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña a acercarnos a ti de la mejor forma, de la manera adecuada, como a ti te agrada, Señor. Queremos darte las gracias por todo el proceso que estás haciendo en medio de nosotros, Dios Todopoderoso. En cada una de las personas que nos congregamos, estás haciendo algo nuevo, algo que no puede ser descrito por los hombres, Señor, sino que a través del Espíritu Santo tú te mueves de diferentes formas y de diferentes maneras, Señor. Aquí, Señor, en cada hogar, en cada familia, en cada una de las personas, bendito Padre, te adoramos, te alabamos, te exaltamos por siempre y para siempre, bendito Dios. Te pedimos perdón. Perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras faltas, perdón por nuestras iniquidades, porque te ofendemos, porque somos desobedientes, porque somos incoherentes en nuestra vida, porque decimos que vamos a hacer una cosa y resultamos haciendo lo contrario, Señor, porque nuestras obras no engrandecen tu nombre, porque no nos reconocen como creyentes, como cristianos, Señor, porque no ven en nosotros nuevas personas. Te pedimos que nos perdones, Dios Todopoderoso. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Danos las fuerzas, Señor. Por eso purifícanos la mente para tener buenos pensamientos, el corazón para tener buenos deseos, nuestro cuerpo para hacer buenas obras, Dios Todopoderoso. Perdona nuestros pecados, porque con ellos hemos dañado, Señor, tu nombre, hemos mancillado tu nombre, bendito Dios, y hemos hecho daño a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a la sociedad. Perdónanos, Dios. Pecamos contra el cielo y contra ti, y nos apartamos de ti, bendito Dios. Lávanos, límpianos, purifícanos, por favor, glorioso Dios, en la sangre de Jesús, porque era imposible que nosotros pagáramos, Señor, el precio de nuestro rescate. Tu Hijo amado bajó desde los cielos y
presentó el sacrificio único, válido y verdadero para que tú nos perdonases, Señor. Es por la sangre del Cordero que pedimos la limpieza, es por la sangre de tu Hijo que pedimos que nos limpie, nos purifiques, amado Señor, en esta tarde, y que cada uno de nosotros estemos aptos para entrar en tu presencia, al reino de los cielos. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y te suplicamos que venga sobre nosotros tu Santo Espíritu. Para comprender las Sagradas Escrituras necesitamos de ti, Señor. Para tener sabiduría, para alcanzar sabiduría, Señor, te necesitamos a ti, poderoso Señor. Solo a ti, precioso Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Por eso ven, Espíritu Santo. Ven, dice la iglesia. Ven, dice nuestra familia. Ven, dice nuestros amigos. Ven, dice tu iglesia, en la congregación que hoy estamos delante de ti. Te lo suplicamos, Espíritu Santo, que nos acompañes cada momento de esta transmisión, Señor, que nos guíes eternamente y para siempre, bendito Dios, hacia el reino de los cielos. Estamos en un peregrinaje por esta tierra y no podemos apartarnos ni a derecha ni a izquierda, amado Señor. Queremos estar solamente delante de ti, aprobados. Que tu palabra nos dé la sabiduría que necesitamos. Que venga, Señor, a nosotros el discernimiento de tu verdad. Que esta tarde, Señor, todos seamos transformados, todos seamos ministrados, todos seamos influenciados directamente por tu palabra, para que tu nombre sea reconocido entre nosotros, tu nombre sea engrandecido, tu nombre sea glorificado, amado Señor. Así que permítenos, Señor, cantarte, adorarte y exaltarte. Danos más sabiduría, queremos decirte en esta canción. Danos más sabiduría, Señor, para saber acercarnos a ti, para aprender a orar, para aprender a hablarle a nuestros semejantes, para aprender a vivir nuestra vida, para no apartar nuestro corazón de la verdad. Danos más sabiduría. Todo lo presentamos, Padre, para alabanza de la gloria de tu nombre en Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Señor, manifiesta tu poder, haz que vuelva a renacer en mi corazón. Tú que hiciste los cielos y la tierra, le diste paz y gozo a mi corazón. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Señor, tú eres mi protector, gloria sea al Salvador, por su amor, manifiesta tu poder santificado, para que yo postrado adore ante tus pies.
así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Sea bendito y glorificado por la eternidad. Sí, amado Dios, sabiduría requiere nuestro corazón, sabiduría pide nuestra alma. Clamamos por la sabiduría para nuestro espíritu, para nuestra mente, Señor. Por eso estamos delante de ti, porque es el momento, Señor, del mejor de los refrigerios, la palabra que viene de lo alto, el pan bajado del cielo, que alimenta nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser. Aquí estamos, Señor, para exaltarte y glorificarte eternamente, Señor, y te entregamos nuestro corazón para que sea ministrado por ti, por tu palabra directamente desde lo alto de los cielos, Señor. Así que danos, Señor, el entendimiento y la comprensión de tu palabra y una correcta aplicación para nuestras vidas. Así te lo pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, entonces vamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Hoy el texto que el Señor nos permite estudiar está en el libro de los Proverbios. Está más o menos en el centro de la Biblia para que se ubiquen más fácil. Y vamos al capítulo número 2. Proverbios capítulo 2. Vamos a leerlo todo y vamos a pedirle al Señor que nos dé el entendimiento necesario. El título que tenemos para hoy, el tema es la sabiduría, la bendición y los frutos. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Proverbios capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, la sabiduría, la bendición y los frutos. Vamos a mirar ese tema a lo largo de este hermoso pasaje que nos regala el libro de los Proverbios en el capítulo número 2. Hemos dicho en distintas oportunidades cómo la palabra del Señor nos acerca a Él mismo, a Dios. Y los salmos nos enseñan a orarle a Dios, a intimidar con Dios, a escuchar la voz de Dios, a aprender a escuchar la voz de Dios.
Y cómo los proverbios nos enseñan, ministrándonos Dios directamente en nuestras vidas, nos enseñan a vivir en sociedad, a vivir como padres, como hijos, como hermanos, a vivir como parte de una sociedad. Y hoy vamos a ver entonces todo lo que el Señor tiene para nosotros esta tarde. Y vamos a dividir el texto por lo menos en 3 partes para acercarnos de una mejor manera a Él. La primera parte la encontramos, decimos que es la sabiduría, y vamos a verlo del versículo 1 al 4. ¿Y por qué dice? Porque es allí donde nos da la instrucción. Si adquirimos la sabiduría, entonces recibiremos las bendiciones. Y si tenemos bendiciones, podremos dar mucho fruto. Podríamos poner como un ejemplo secular, un ejemplo del mundo. Es como cuando el padre le dice al hijo, si tú estudias, si te esfuerzas en estudiar, entonces podrás más adelante tener un buen empleo. Y si tienes un buen empleo, tendrás buena situación económica, buena estabilidad económica, que serían los frutos. Entonces, a eso nos lleva el texto bíblico, pero ya no en la parte secular, sino en la parte espiritual. Y los frutos serán para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Entonces vamos a mirar la primera parte, la sabiduría. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Versículos 1 y 2. Nos muestra un condicional, algo que es muy importante. Si haces esto, recibirás esto otro. Si te comportas de esta manera, este será tu beneficio. Y entonces lo que nos dice la palabra de Dios, hijo mío, si recibieres mis palabras, ¿cuáles palabras? ¿Quién nos está hablando? Dios. Y Dios que nos trata como a sus hijos porque somos sus hijos. Recordemos que a partir del nuevo nacimiento, Dios nos dio la posibilidad de ser llamados hijos suyos. Dice allí en el Evangelio de San Juan. Y al darnos el Dios Todopoderoso, esta categoría de hijos suyos ahora nos ministra y nos enseña. Hijo mío, si atendieres, si recibieres mis palabras, entonces lo que nos está diciendo es de una vez sí, y es una decisión que debemos tomar. Si decidimos seguir el camino de Dios es porque sí queremos escucharlo. Porque cuando decidimos seguir a Jesús, cuando escuchamos su voz, cuando le permitimos entrar en nuestro corazón, cuando Él nos buscó, cuando Él nos escogió, cuando Él nos limpió, fue porque le dijimos, sí, Jesucristo, Santo de Dios, aquí está mi vida, la presento delante de ti y ahora quiero seguir guiándola de acuerdo a tu voluntad. Entonces hoy queremos escuchar la palabra de Dios y es lo importante para cada uno de nosotros. Si mis mandamientos guardares dentro de ti, ese guardar es muy importante. Porque no podemos ser oidores olvidadizos de la palabra del Señor. No nos puede seguir pasando que escuchemos una predicación, que leamos la palabra de Dios y no guardemos nada en nuestro corazón. La palabra de Dios está para que la hagamos viva, pero para poder que esto suceda, la tenemos que tener allí, escrita en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro interior. Y necesitamos guardarla como el mejor de los tesoros. Necesitamos que esta palabra para cada uno de nosotros sea lo más importante, por encima de todo lo que vemos en este mundo. La palabra de Dios, guardar la palabra. Y ese mandamiento, esa orden que nos da el Señor, si guardares mis mandamientos, es decir, si los ponemos por obra después de llevarlos a nuestro corazón. Los tenemos en nuestro corazón y los llevamos por obra, los ponemos por obra. Y sigue diciendo la palabra de Dios, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Es otra acción que debemos tomar. Porque mire que los proverbios nos están diciendo es, si tú haces esto, es decir, todos debemos tomar independientemente una decisión. Debemos tomar la decisión de servir al Señor, de buscar al Señor, de estar atentos a su palabra. Y entonces dice, si haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Si hacemos estar atento la palabra, ¿por qué? Porque escuchamos la palabra en muchas ocasiones, pero un segundo, un minuto después nos dicen, ¿qué fue lo que acabaron de decir? No estaba prestando atención. A esto se refiere. Miren, los devocionales que hacemos diario, a lo cual los invitamos todos los días, debemos de hacer un devocional todos los días.
Ojalá en la mañana y en la noche. En la mañana antes de salir a nuestras labores, a nuestro día a día, presentarnos delante del Señor. Y les sugerimos leer el proverbio del día y el salmo del día. Y de esta manera presentarnos delante de Dios para honrarlo y para pedirle el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría de lo que vamos a hacer en ese día. Y en la tarde, leer otro texto en un orden secuencial, los evangelios, luego Hechos de los Apóstoles, Romanos, o si usted quiere iniciar desde el Génesis, lo puede hacer como Dios disponga a través de su espíritu en su corazón, pero hacerlo sin falta y estando atentos a lo que dice la palabra de Dios. Es no leer por leer, no leer, bueno, hoy era el Salmo 51, entonces lo leí, sí, listo, cerré la Biblia y hasta luego. No, es prestarle atención con un oído atento, qué significa cada una de las palabras. Y de esta manera, entonces vendrá la bendición de la cual hablaremos más adelante. Versículo 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si clamares a la inteligencia. Ese clamor es hermoso. Pensemos nosotros si estamos en un lugar despoblado. Si estamos en un lugar donde no hay agua o hay muy poca agua. Y pasa alguien que sí la tiene, ¿cómo sería nuestro desespero para hacerle entender a esa persona que necesitamos agua? Para hacerle entender a esa persona que necesitamos alimento. Para hacerle entender que necesitamos salirnos del lugar de la escasez. Ese clamar al Señor, si clamares, dice la palabra del Señor, si clamares a la inteligencia es con ese deseo profundo de que la sabiduría, la inteligencia de Dios llegue a nuestros corazones. Significa que es constante, es continuo ese clamor que debemos de tener delante de nuestro Dios, que sea lo que más anhelemos, clamarle, Señor, yo necesito sabiduría, yo necesito de tu consejo, yo necesito del entendimiento, Señor, por favor, ministra mi vida según tu palabra y según tu voluntad. Si a la prudencia dieres tu voz, increíble, la prudencia. Si a la prudencia significa que tenemos que aprender a ser mucho más prudentes, nos dice la palabra del Señor. Y la prudencia empieza ¿cómo? Guardando silencio. Guardando silencio para escuchar la voz de Dios y dejando de sacar por nuestra boca, por nuestros labios, toda la suciedad que hay en nuestro corazón que daña a las otras personas que están cerca de nosotros, que incluso interrumpe la comunión con nuestro Dios. Porque somos más hábiles para hablar, para decir un poco de cosas y no tenemos la prudencia para silenciarnos y escuchar primero. Escuchar primero la voz de Dios, pero también es prudente escuchar primero a las demás personas. Los proverbios también nos enseñan que alguien que responde sin terminar de escuchar a la otra persona pasa a ser insensato, imprudente. Y entonces la palabra de Dios nos dice, si ustedes verdaderamente llaman a la prudencia, esta habitará en ustedes. Entonces miremos lo que llevamos hasta acá. Todo esto debemos de hacerlo, de buscarlo. ¿A dónde? En el trono celestial. ¿Dónde debemos buscar entonces la palabra de Dios? En las Sagradas Escrituras. Los mandamientos que nos manda. Entonces dice, si, hijo mío, si recibieres mis palabras, si recibieres mis mandamientos, si haces estar atento tu oído, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor. Si como a plata la buscares, versículo 4, y hallares el conocimiento de Dios. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Pensemos en estas personas que están trabajando en las minas, minas de oro, minas de plata, diferentes tipos que hay. A esto hace referencia la palabra. Estas personas, ¿cuánto tiempo tienen que dedicarle para cavar la tierra, para escudriñar, para buscar en medio de la tierra que han zafado ya de las rocas, de las paredes, del terreno que estén trabajando, empezar a escoger el oro o la plata? ¿Cuántas horas trabajando allí, aguantando frío, calor o incluso lluvias?
¿Cuántas noches pasan ellos allí trabajando? ¿Cuántos días seguidos buscando esta tan anhelada plata? Y a esto, mire el ejemplo que nos pone la palabra de Dios, a esto se refiere. Si buscares la sabiduría como a la plata, como a ese tesoro, grande compromiso nos pone el Señor. Porque es que hay veces pensamos que solo basta con leer un pedacito de la Biblia y ya cumplí con el Señor. Y eso no es así. Porque los más beneficiados o los que nos beneficiamos, los que somos bendecidos, al escudriñar las Escrituras somos nosotros, no Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Dios nos da su amor. Y si nosotros verdaderamente buscamos la sabiduría, entonces estaremos delante del Señor agradándole. Por eso ese versículo 4 es importantísimo. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Es decir, buscar en la palabra de Dios, buscar de parte de Dios qué es lo que Él tiene para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros valoramos como de mayor tesoro en esta tierra? ¿Qué es lo de mayor valor en este mundo para nosotros? Y con seguridad es distinto al tesoro de Dios, al tesoro escondido, a esas riquezas celestiales que el Señor nos regala si verdaderamente lo buscamos. Pero dice algo, es que está ahí, pero tenemos que escudriñar, tenemos que buscar. Significa que no está a simple vista, que no está simplemente con hojear la Biblia, sino que está en escudriñar, en buscar la sabiduría. Y todo esto nos va a traer ¿qué? Bendición, que es la segunda parte. Entonces, del 1 al 4, vemos que si buscamos la sabiduría, el Señor nos abre el camino para que la conozcamos, para que la recibamos. Y miremos las bendiciones que nos dice del 5 al 11. Entonces entenderás el temor del Señor. Entonces es el resultado de algo, es la consecuencia de algo. Entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Es allí donde encontramos el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Lo hemos aprendido también en el Proverbio 1, versículo 7. Y hemos aprendido también en el 8:13, en Proverbios 8:13, como la palabra de Dios dice que el temor del Señor es aborrecer el mal camino, la lengua mentirosa, la arrogancia, la altivez y la prepotencia. Pero para comprender todo esto necesitamos saber Dios a qué llama bueno y Dios a qué llama malo. Porque por allá en Isaías 5:20 dice, ay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Para no caer en ese error, entonces debemos escudriñar. Y Él nos promete que si escudriñamos, entenderemos. Entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Hay veces preguntamos, ¿yo qué camino debo tomar? ¿Yo cómo debo guiar a mi familia? ¿Cómo debo guiar a mis hijos? ¿Yo cómo debo aconsejar? ¿Yo cómo debo comportarme en esta sociedad tan difícil? Y no sabemos. Pero tenemos el manual de vida que se llama la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y allí el Señor sí nos responde, sí nos muestra lo que debemos conocer. Porque el versículo 6 dice, porque del Señor, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién da la sabiduría? Dios. No la da la filosofía. Es bien importante. No lo da ninguna ciencia de este mundo. No. La sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios nos enseña a vivir aprobados delante de Dios. La sabiduría del mundo nos enseña a cómo ser los principales del mundo y cómo estar por encima de las otras personas y cómo ser mejores según el criterio de la sociedad y cómo sacarle provecho, aunque estemos en pecado, cómo sacarle provecho a las diferentes situaciones de la sociedad. Eso es lo del mundo, las filosofías del mundo. Pero la sabiduría de Dios, la celestial, la santa, la encontramos en las Sagradas Escrituras. Y allí, de Él, de Dios Todopoderoso, recibiremos entonces la sabiduría porque Él la da. Es decir, en el libro de Santiago también, en la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, hemos aprendido.
El que esté falto de sabiduría, pídasela ¿a quién? A la sociedad, a los libros de filosofía, a ninguno de ellos, ¿verdad? Solamente dice, pídasela a Dios y Él la dará sin reserva, de manera abundante, dice el Señor. Y eso es lo que se confirma a través de este versículo. Él provee de sana sabiduría a los rectos, ese escudo a los que caminan rectamente. Él provee, o sea, Él da la sabiduría, Él provee la sana sabiduría, el sano entendimiento. Y aquí dice, esta sana sabiduría tiene que ver mucho con la sana doctrina. Esta sana sabiduría tiene que ver que el Señor nos guía para que no nos apartemos, para que no nos dejemos engañar, como hablábamos la semana pasada, de los falsos maestros, de aquellos que dicen ser profetas del siglo XXI, que no lo son, y que convencen a la gente con artimañas de la oscuridad, aparentando que vienen de Dios. Pero el Espíritu de Dios que está entre nosotros nos da esa sana sabiduría y nos permite acercarnos al Dios Todopoderoso. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. ¿Quién? Dios. ¿Y cómo? A través de su santa palabra. Miren, el libro de los Proverbios nos muestra y nos enseña algo que es bien importante y maravilloso. ¿Quién nos protege? Evidentemente Dios. Pero Dios nos protege dándonos sabiduría y dándonos conocimiento. Dios no quiere que caigamos en las trampas del enemigo. Entonces Dios nos dice, debes estar en este camino. Pero si no escuchamos la voz de Dios, si no leemos las Sagradas Escrituras, entonces ¿cómo entenderemos que estamos en mal camino? Y luego que estamos en el mal camino decimos, Dios, protégeme. Claro, Dios nos podría decir, eso es lo que estoy tratando de hacer, pero no me quieres escuchar. Pero como estamos ciegos, como estamos sordos, si estamos en el mundo, que cuando salimos del mundo llegamos a escuchar la voz de Dios y a ver la presencia de Dios en nuestras vidas, a ver su palabra hecha vida en nosotros, entonces ahí sí comprendemos sabiduría. Pero si estamos allí enredados, difícilmente comprenderemos qué camino tomar. Y Dios, ¿por qué no me escucha? Y Dios, ¿por qué no me ayuda? No has querido escuchar su voz. No le has dedicado tiempo para estudiar el mensaje que Él dejó, esa carta que te dejó escrita, para que te conduzcas bien, para que no caigas en las trampas del enemigo. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. ¿Quiénes somos santos? Según la Biblia, ¿quiénes son los santos? Todos los creyentes, Jesús nos ha declarado santos. Los creyentes en Jesucristo, los creyentes en el Hijo de Dios, somos santos delante de Él. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, versículo 10, cuando la sabiduría entrara en tu corazón. No es una sabiduría momentánea de pensamientos fluctuantes, que van y vienen, que a veces estamos y a veces no estamos. No, cuando entre esa sabiduría a nuestro corazón, cuando entre esa ciencia que viene de lo celestial a nuestras vidas, cuando su palabra, la santa palabra de Dios, haga esa huella en nuestros corazones, entonces veremos los frutos, que es el tercero de los puntos. Primero, la sabiduría. Segundo, la bendición. Lo que acabamos de ver es la bendición. Si hacemos, si recibimos, si buscamos la sabiduría, tendremos esa gran bendición. Dios nos dará la sabiduría, Dios nos dará el conocimiento, Dios nos protegerá en nuestro camino, Dios nos guiará. Y llenos de esas bendiciones, ¿qué vamos a hacer? A dar frutos. Y miremos los frutos, que hay veces que pensamos que los frutos es acumular riquezas y llenar mucho nuestras vidas de bienes materiales. Y miremos lo que nos muestra el proverbio número 2. Y esto lo encontramos del 12 al 22. Y esta vamos a mirarlo en dos partes. La primera parte del 1 al 15, que nos dice cómo debemos comportarnos o cuáles son los frutos que debemos dar si tenemos esta sabiduría para no deshonrar a Dios, sino antes para sí glorificarlo. Y dice del 11 al 15, dice, para librarte del mal camino y de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas,
que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Entonces, si buscamos la sabiduría, si clamamos a la inteligencia, si buscamos la cordura que viene de Dios, Él nos dará el entendimiento. Él nos dará esa sabiduría que le pedimos. ¿Y esa sabiduría para qué nos sirve? Para que estemos libres de estas malas compañías, de estas malas influencias que sobreabundan tristemente en nuestra sociedad. Todo esto nos lleva a pensar que si nosotros o nuestros hijos salen sin la palabra de Dios, salimos sin la palabra de Dios, nuestros hijos salen sin la palabra de Dios, somos y son nuestros hijos presas fáciles para el enemigo. ¿Y qué es lo que hay allí? El camino malo de hombres que hablan perversidades. ¿Cuántas veces escuchamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros sobrinos, amigos, conocidos, las perversidades que hay en sus labios? ¿Y dónde las adquirieron? En una sociedad que no respeta a Dios, que no tiene temor de Dios. Pero si nosotros ya estamos equipados con la sabiduría de Dios, entonces ya estamos fortalecidos para no contagiarnos de ellos, para no dejarnos influenciar y para continuar en el camino que Dios nos ha propuesto, el camino de la santidad. Porque esta gente, dice el versículo 13, dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Y es que es tenebroso el camino de la maldad. ¿Cómo cae tanto joven en los vicios? Porque no fueron equipados desde niños por la palabra de Dios. Por eso es tan importante todos los días la lectura familiar de la Biblia, sobre todo quienes tienen hijos pequeños. Estos devocionales los debemos hacer en familia, especialmente el de la noche, el de la mañana de manera individual y el de la mañana familiar. Y a estos niños enseñarles a leer la palabra, enseñarles que no podemos salir sin antes haber orado, enseñarles que tenemos la necesidad de obedecer a Dios, tener el temor de Dios, para que Él nos dé sabiduría, para que Él nos aparte de estos hombres que solamente están en caminos tenebrosos, que se alegran haciendo el mal y se huelgan en las perversidades del vicio, que se alegran haciendo el mal. Muchos de nosotros, por la misericordia de Dios, Cristo Jesús nos sacó del mundo. Y lo hacemos, lo que decimos ahora es como testimonio de dónde el Señor nos ha arrastrado, de dónde nos ha sacado. Porque en nosotros se cumplía muy seguido este versículo. Nos alegrábamos, nos gozábamos del pecado que cometíamos. Es increíble cómo después de un fin de semana lleno de desfachatez completo, lleno de descontrol, lleno de pecado, de inmundicia, luego el lunes o a la semana siguiente nos jactábamos de cada uno contar qué había hecho en esas fiestas paganas. Y se escucha todavía, nosotros desde el lado ya del cristianismo, escuchamos gente que todavía habla, que no conocen de Dios lógicamente, gente que no ha nacido de nuevo. ¿Cómo hablan y dicen? Primero escuchamos, los hombres con cuántas mujeres estuvieron el fin de semana. Y antes que mejorar eso empeora. Ya se escucha también de algunas mujeres. ¿Qué hicieron ellas el fin de semana? ¿Qué hicieron los hombres? Y es la desfachatez total. Versículo 14. Que se alegran haciendo el mal, que se huelgan de las perversidades del vicio. Versículo 15. Cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. De allí nos sacó el Señor. Bendito sea su nombre. Gracias, Dios. Nuevamente, Dios, gracias por habernos sacado, por haberme sacado a mí y a mi familia de aquel lugar tan oscuro, bendito Dios. Y esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Si tenemos la sabiduría, si prestamos atención, si aconductamos nuestros oídos, nuestro entendimiento lo ponemos delante del Señor, Él ministrará. Qué gran bendición es recibir la enseñanza, la instrucción de Dios. Qué mayor tesoro, mejor tesoro que la plata y que el oro todos juntos, es tener la sabiduría de Dios. Mire de todo lo que nos libra.
Muchos tienen el oro, muchos tienen la plata, muchísimo dinero, pero no tienen la sabiduría y sus familias van de mal en peor. Vemos la diferencia. Vemos cómo los caminos de nosotros son contrarios a los caminos de Dios. Lo dice por allí el profeta Isaías. Vamos a la tercera parte. Y esta tercera parte es para preservar la familia. Dice del 16 en adelante. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Esto es lo que pasa si no tenemos la sabiduría de Dios. Pero si hemos puesto atención, prestado atención a la palabra que leemos día tras día, a las predicaciones que escuchamos, entonces todo esto será nuestro escudo, nuestra fortaleza. Todo esto nos llenará del vigor que necesitamos para estar firmes delante del Señor y de esta manera glorificarlo. Porque quien no tiene la presencia del Señor, el hombre que no tiene la presencia del Señor, fácilmente es arrastrado a los brazos de una mujer extraña, de una mujer adúltera. Y dice, estas mujeres que abandonan a su esposo, que abandonan a sus hijos por buscar placeres momentáneos. Y estos hombres que abandonan su hogar, dejando a las mujeres con sus hijos abandonados por irse tras una mujer extraña. Es de los dos casos. La mujer que abandona su hogar, a su esposo y a hijos, o el hombre que abandona a su esposa e hijos. Para todos, en todos los casos aplica este versículo, aplica las enseñanzas. Y es que es difícil resistir a la tentación. Mire, si no estamos con la presencia de Dios en nuestro corazón, no seremos capaces de resistir la tentación. No creamos que somos guapos. No podemos, es imposible, por nuestra naturaleza caída. Solo Dios nos puede defender. Por eso decimos, no permitas que caigamos en tentación, decimos en el Padre Nuestro. Y el Señor no permite que caigamos en tentación. ¿Cómo? Instruyéndonos, dándonos la sabiduría, dándonos la fortaleza, dándonos los dones, las capacidades, los talentos que necesitamos para hacerle frente a este mal que está agobiando nuestra sociedad. El diablo, ¿cómo está atacando la sociedad? Dañando las familias, desuniéndolas, separándolas. Papá por un lado, mamá por un lado, hijos que no saben para dónde van. Qué tristeza. Y nosotros como creyentes debemos de estar firmes en esto. Debemos cuidar y salvaguardar nuestros hogares. Debemos salvaguardar nuestras familias. Debemos custodiar el bienestar de nuestros hijos con la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios. Si no, será imposible. No podremos hacerlo. Les podremos dar todo lo que necesitan, las mejores universidades. Conocía la historia de un amigo. Le dio todo a su hijo y lo envió a estudiar a Miami, a Estados Unidos, para ser piloto de aviación. Teniendo todo allí, porque había un apartamento que el papá le pagaba desde aquí, desde Colombia, con gran esfuerzo, le daba todo, le alquiló un auto allá en Estados Unidos para que pudiera movilizarse. Un día el joven no volvió a contestar el teléfono y después de buscarlo lo encontraron que se había suicidado. Tenía todo, le dieron todo, pero ¿y la palabra de Dios? Es triste, la verdad, el sufrimiento de esos padres nos conmovió a todos. Y es el llamado, es la oportunidad para sacar a nuestros hijos de un problema más adelante, es enseñándoles hoy la palabra. Pero esa palabra se les enseña desde el testimonio, desde que nosotros lo vivamos. No es decirle, mire, esto es lo que usted tiene que hacer, sino, mire, esto es lo que hacemos acá en este hogar. Esto es lo que hacemos nosotros los cristianos. Esto es lo que hacemos nosotros los creyentes. Y entonces viene el versículo 20 al 22.
lo que nos puede servir de conclusión. Dice 20, perdón. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Esa es la conclusión. Si prestamos atención a la palabra, si buscamos la sabiduría, si la buscamos como el mejor de los tesoros, Dios nos dará ese entendimiento, ese conocimiento, esa sabiduría. Y si lo logramos, estaremos apartados de los caminos malos y por el contrario, estaremos en el camino de los buenos y seguiremos las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Esto es una promesa de Dios. Habitaremos, tendremos paz. Ojo, no quiere decir que no tendremos problemas. Claro que los creyentes, los cristianos tenemos problemas y los cristianos también nos enfermamos y los cristianos también nos pasan cosas que no queremos. Pero estamos en la presencia del Señor y Él nunca nos va a desamparar y no dejará que sea más grande el enemigo que nuestra estatura espiritual. Es decir, que nos da la posibilidad y la capacidad de vencerlos si estamos y si permanecemos unidos a Él todos los días en oración, en súplica y alabanza. Porque si no es así, versículo 22, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces podríamos tomar como aplicación para nosotros, aplicación para nuestras vidas. Es necesario que busquemos más la palabra de Dios, con más ánimo, con más deseo, con más empeño, con más dedicación, todos los días la palabra de Dios. Clamarle al Señor por sabiduría porque la necesitamos. Necesitamos de su sabiduría, la sabiduría celestial, no de las filosofías del mundo. Necesitamos que el Señor, esa palabra santa que está en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, la escriba también en nuestros corazones. Y que nos dé la fuerza, la capacidad de estar firmes para dar buen fruto. Ese fruto que espera el Señor. El fruto que espera, del que decía la tercera parte, es nosotros glorificar a Dios a través de lo que hacemos, estando lejos de los caminos torcidos, de las veredas de los malos, lejos totalmente de la mujer o de la mujer extraña en el caso de los hombres, o del hombre extraño en el caso de las mujeres, sino siendo fieles a Dios, conservando nuestro matrimonio de la mejor manera, en santidad y en oración. Amén y amén. Oremos al Señor. Padre del cielo, Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias por tu santa palabra, todo lo que nos ministras a través de este hermoso proverbio, Proverbios capítulo 2. Nos hablas de tu sabiduría que la necesitamos, de la bendición que recibimos y la buscamos verdaderamente y de los frutos que habrán en nuestras vidas, amado Señor. Te damos gracias, Señor, porque has puesto a pensar nuestro corazón y nuestra mente delante de ti. Tantas cosas, Señor, que no entendemos en este mundo. Tantas cosas que nos han sucedido y es por causa de no estar obrando conforme a la palabra de Dios, conforme a la sabiduría. Pero te pedimos, Señor, que nos limpies y nos purifiques en este momento, que nos ayudes a salir, Señor, caminando de los lugares donde estamos, Señor, hacia el camino correcto y santo que es tu camino, bendito Dios. Tomados de las manos de Jesucristo a través de tu palabra, siendo ministrados y enseñando a otros las verdades de tu reino, amado Señor. Aquí estamos, Dios Todopoderoso. Guíanos, tómanos y fórmanos para ti, bendito Dios. Bendice todas las familias, Señor, que estamos reunidas y congregados en torno a ti. Y ayúdanos, Señor, para que alcancemos el conocimiento que necesitamos. Danos en nuestro interior el querer como el hacer, el querer buscar tu palabra. Muchos de pronto sí queremos escucharla, pero no lo estamos haciendo. Queremos hacerlo, Dios. Queremos ser puntuales con los devocionales. Queremos ser conscientes de que necesitamos escudriñar como a la plata para sacar lo mejor de los tesoros escondidos que tiene tu palabra. Así, Padre, que danos esa capacidad y ese talento. Todo lo presentamos, Padre, para alabanza de la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Asimismo, Dios, oramos por todas las personas que nos han pedido y les acompañemos en oración. Sabemos de las dificultades que tienen algunos en casa por escasez económica, porque tienen quebrantos de salud en muchos de ustedes o en algunos de sus familiares, porque no tienen empleo, porque hay diferencias, discusiones al interior de las familias,
Por eso todo lo presentamos delante del Dios Todopoderoso, para que tú, Señor, tomes el control de nuestras vidas, de nuestras familias. Tu palabra dice, Señor, como promesa que habitaremos la tierra, Señor. Significa que estaremos rodeados de tus santas bendiciones, Señor. Tú custodiarás, nos guiarás en todo lo que necesitamos, amado Padre. Quien esté, Señor, sufriendo por quebrantos de salud, devuélvele la salud, amado Dios. Permítele que pueda salir adelante de estas infecciones, de estas enfermedades, de estas graves pandemias que hay en este momento en el mundo, bendito Dios. Quien tiene problemas en su familia por diferencias, discordias, pleitos, por contienda, Señor, por favor, dales la paz, Señor, esa paz que viene de lo alto, por favor, Señor. Y oramos, Señor, por aquellos que no tienen empleos, amado Señor, dales un empleo digno, donde tu nombre sea y pueda ser glorificado siempre. Y muy puntualmente, Señor, oramos por Nancy, para que en este nuevo proceso, que es la culminación de todo el tratamiento que ha venido, Señor, salga perfectamente bien según tu voluntad. Solamente es posible si tú pones tu mano allí, Señor, y bendices a todos los médicos, a todas las personas que están allí trabajando, Señor, para que le den la medicina adecuada y para que el procedimiento sea el que tú has ordenado, bendito Padre. La colocamos delante de ti y principalmente colocamos su vida, sus pensamientos, su corazón, para que ella y toda su familia crean en ti y tú también la salves, bendito Dios. Todo para la gloria y alabanza de tu santo nombre, en Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, si Dios a bien lo permite, nos encontramos dentro de 8 días, sábado, 5 de la tarde. Como discípulos de Jesús es necesario que expandamos mucho más el Evangelio, así que convoquemos más personas que se congreguen a las 5 de la tarde todos los sábados con nosotros, los invitamos, es una invitación fraternal y amistosa, para que en el nombre de Jesús glorifiquemos al Dios Padre Todopoderoso. Así que por lo menos una persona invitemos esta semana para que nos unamos en una misma oración. Y recuerden, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificados y con los labios se confiesa para salvación. Y todo aquel que invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. Amén y amén. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará nuestras vidas y nuestros corazones en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Feliz fin de semana. Amén y amén. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Señor, manifiesta tu poder, haz que vuelva a renacer en mi corazón. Tú que hiciste los cielos y la tierra, le diste paz y gozo a mi corazón. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5.
protector. Gloria sea al Salvador por su amor. Manifiesta tu poder santificado, para que yo postrado adore ante tus pies. Señor, dame más sabiduría, para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor.